Egunon, queridos patitos, estamos en el camino de unas elecciones. De unas elecciones en donde va a haber cambios. Y no me refiero al tema de quién va a recibir qué votos, en qué escaños va a haber para un partido u otros. El elemento procedimental es importante y a veces se suele obviar. Porque unas elecciones son importantes en la forma y en el fondo. Es importante no solamente la papeleta en sí, el día en el que se emite, sino cómo se puede llegar a la impresión de esa papeleta y cómo esa papeleta luego es transformada en representación. Los vehículos para la conformación de esa democracia. Por tanto, el respeto a la conformación de candidaturas, la democracia interna de los partidos, el hecho de que en el Estado español hay más de 8.000 partidos registrados en el Ministerio de Interior. Otra cosa es, ¿estos partidos se pueden presentar a las elecciones? ¿Cómo se pueden presentar? ¿Es más costoso? ¿Menos costoso? ¿Cuánto hay que invertir para una campaña electoral? ¿Se puede hacer una campaña electoral con 0 euros? ¿Con crowdfunding de verdad? ¿Sin hacer campaña en la calle? ¿Todo telemático se podría hacer? Estas son preguntas que uno se podría hacer. Lo mismo que el tema de restringir la presencia de papeletas, porque uno puede recordar hace no muchos años la presencia de un gran número de papeletas en la mesa del colegio electoral, y ahora ha disminuido el número de papeletas. Por ejemplo, aquella mítica papeleta de motor y deporte, de candidaturas que eran, alguno dirá frikis. Bueno, frikis soy yo, del tema del cine, de la historia, geopolítica, del anime, del manga. Pero bueno, a veces hay una traducción demasiado laxa de los términos, incluyendo este de friki. Pero bueno, vamos a ir al asunto, que es el hecho de que parece que hay una idea de la restricción de la posibilidad de acceso al hecho electoral, por ejemplo, a través de avales. Una limitante que puede ser complicada, pero prácticamente nunca es objeto de polémica. Y si lo es de manera puntual, lo cual ciertamente afecta y de manera decisiva al proceso democrático y al tema electoral. Porque, en teoría, cualquiera debería de ser posible que se presentara. Y si no te gusta ninguno de los partidos existentes, deberías poder y puedes, como le ha pasado a Podemos con esa supuesta metepata de poner un partido y registrarlo en la sede de Podemos con otro nombre, Juntas Podemos o algo así. ¿Era en realidad una metepata o era parte de una negociación política? Cosa que no sé para qué demonios podría servir, pero oye, nunca se sabe. La gente te da sorpresas, ¿no? La vida te da sorpresas, ¿no? Por lo tanto, ciertamente, ese acceso al hecho electoral debería de ser menos restrictivo y más amplio. Por supuesto, está el tema del censo. La ley de protección de datos impidió el seguir manteniendo el censo en la puerta de la mesa electoral, lo cual ciertamente dio lugar y sigue dando lugar a problemas muy grandes en el que hay gente que no sabe en qué mesa le toca votar y algunos que estamos como interventores, pues el partido, en mi caso el Partido Nacionalista Vasco, nos da el gráfico del colegio y de las mesas y adjunto está el listado de calles y en qué mesa vota en qué número, el número de la calle y en qué mesa le toca votar, no solamente de ese colegio, sino del conjunto de colegios del distrito censal. Por lo que, ciertamente, cuando se dan esas circunstancias de una persona que llega y que descubrimos en el listado de votantes
que no está en esa mesa, pues se le dice para que no vaya como pollo sin cabeza, a tontas y locas por el colegio o vaya a otro colegio, se le intenta redirigir, a pesar de que la tarjeta censal, que supuestamente llega a casa, nos dice exactamente en qué distrito y mesa nos toca votar. Pero hay que ser generosos con la población y, por supuesto, cuando han llegado a tu mesa y no es la que le corresponde, tratar de encauzarles, que solamente vas a tardar unos segundos, encauzarles a cuál es la mesa, si es en ese piso, quizá la mesa contigua, o quizá en otro piso más abajo, en el mismo edificio. Esto es sencillo, pero refleja el hecho de que si simple y llanamente por la ley de protección de datos nos quitaron el censo, que única y exclusivamente es ponerlo el mismo censo que tiene los miembros de mesa para hay dos vocales y presidente, y evidentemente el presidente está encargado de las urnas, hay uno encargado del tema de los nombres y otro encargado de mirar en el censo el apellido primero, el segundo apellido, el nombre, a ver si esa persona está efectivamente censada en esa mesa. Pues esto se hubiera resuelto, aquellos que tenían dudas, lo tenían en un censo exactamente igual que ese, colgado en la pared, y que evidentemente no tenían ningún uso mayor que el hecho de tenerlo allí. Se dirá, protección de datos. Ya, bueno, pero técnicamente los partidos políticos tienen censo electoral antes de la jornada electoral. Si nos ponemos conspiranoicos, ¿quién impide el hecho de que no se destruya el censo electoral después de haberse hecho la convocatoria electoral y haber competido electoralmente en la jornada electoral? O de haber hecho una fotocopia y haber destruido el original. Lo mismo que si alguien te presta las llaves de su casa y las tienes más de un cuarto de hora, ¿quién te impide pensar que no puedan haber hecho un duplicado? Lo mismo que las tarjetas de crédito en un restaurante, cuando no las ves. Si te pones desde el punto de vista conspiranoico, puedes llegar a un montón de conclusiones sin ninguna positiva para la convivencia. Por tanto, hay que tener un cierto margen, un cierto margen de comprensión con la humanidad con la que convivimos todos los días a la hora de tratar de facilitar las cosas. Facilitar, no de obstaculizar. Y por tanto, ciertamente, es un elemento importante que era bueno que estas informaciones estuvieran en la puerta de la mesa electoral. Era un beneficio para la población, a pesar de que en los propios pasillos hay apoderados de partidos políticos para ayudar en la conducción no del voto, del votante, para que pueda ir a su mesa y hacer lo que considere oportuno. Porque, por ejemplo, en las últimas elecciones del 28 de mayo nos vino una persona con necesidad de tutela y era la primera vez que votaba. Yo estaba de interventor y había una apoderada de Euskal Herria Bildu. Ciertamente, yo estaba con otra persona mirando a ver si tenía que votar en esa mesa o tenía que ir a otro lado. Por tanto, yo estaba impedido por otras actividades, además que teníamos otros votantes, y a esta persona que habíamos intentado saber en qué lugar votaba, estábamos en la segunda planta, esto era en el otro ala, en la planta baja, como no sabía muy bien y estaba nervioso, y además porque había cambiado de residencia recientemente, pues para un piso tutelado, pues ciertamente se mostró voluntaria esta apoderada para ir a llevarle a su mesa electoral, lo cual hace
un favor a la humanidad, porque seguro, y en esto quiero estar claro, estoy seguro, que no fue para conducirle al voto a su candidatura, sino por el bien común, que suele ser el bien general. Los días de las elecciones, de todas las candidaturas en general, suele ser un día en donde lo que se intenta es una cierta convivencia, sabiendo que todo el mundo lo que quiere es el ascua para su sardina, pero es evidente que es la ciudadanía la que decide y no estamos para otra cosa sino para ayudar a la ciudadanía a tomar su decisión, pero siempre con la idea de que no es una jornada como si fuera un partido de fútbol sin consecuencias, un partido amistoso que no tiene consecuencias, y las tiene en los 4 años siguientes. Pero no puedes pensar que en el último día, en el último minuto, vas a conseguir chorrocientos votos en colegio electoral y que debes de montar la barrila en vivo y en directo para tratar de conseguir 10 votos más, en el mejor de los casos, en tu mesa electoral. No compensa. Lo mismo que no compensa pensamientos supuestamente escépticos y conspiranoicos respecto al voto por correo. De un tiempo a esta parte, parece que tenemos encima de la mesa la idea de la posible compra de votantes, lo cual ciertamente sería, en teoría, mucho más fácil con el método que tienen en Estados Unidos de la tarjeta esta mariposa y otros métodos electrónicos en donde ni siquiera hay que pagar para hacer lo que alguno dice que pasó en ciertas máquinas en la zona rural del sur de Ohio en el año 2004 en las elecciones presidenciales. O cosas que pasaron en la zona rural de Illinois en el año 1960, y razón por la cual no se denunció, más allá de lo razonable, lo sucedido precisamente en esas elecciones en la ciudad de Chicago, cabeza de Illinois, en ese año 1960 en las elecciones presidenciales. Ha habido polémica en las elecciones austríacas en el voto por correo, pero no tanto en la persona que emite, sino en el sistema de custodia, la cadena de custodia del voto. En teoría, en el caso del Estado español, el voto por correo está en una cadena de custodia garantizado por unos ineptos, pero profesionales, homínidos, homúnculos, que trabajan como presuntos profesionales, funcionarios en la empresa llamada Correos. La garantía suele ser habitual hasta el punto de cabrear a la gente que legítimamente quiere hacer el voto por correo para algún familiar. En teoría, podría haber sido razonable el hecho de llevar el voto, pero el sistema garantista establece, hasta recientemente, la idea de que la primera instancia de solicitud del voto por correo debe hacerlo la persona solicitante en persona en ese elemento llamado central de correos, oficina de correos. Debe de ir, rellenar la instancia y presentarla para que se envíe ordinariamente a la Junta Electoral. Con el correr del tiempo llega el llamado sobre marrón, que en teoría debe recibirlo la persona que ha solicitado el voto. Luego ya, en teoría, una vez hecho esto, en teoría puedes hacer con el sobre marrón lo que consideres oportuno, que lo más lógico suele ser establecer una candidatura en un sobre y luego llevarlo a correos para su envío en la jornada electoral, el voto por correo, a la mesa correspondiente. Por lo tanto, serían técnicamente 3 pasos: la solicitud de la instancia, el recibir el sobre marrón en el domicilio solicitante y
en la emisión formal del voto para que llegue en la jornada electoral a la mesa que te corresponde. ¿Qué ha pasado? Pues que ha pasado que resultas de unas cosas que no entraré, que han sucedido en Melilla, aparentemente, se quiere exigir que cuando se vaya a emitir ese voto, es decir, la segunda instancia de emisión de en correos, de llevar ya el sobre con el certificado y el voto, sea la persona solicitante con el DNI la que vaya a hacer esa instancia. ¿Por qué? Porque se piensa que de esta manera es menos posible la compra de votos. ¿Compra de votos? ¿Y cómo se garantiza el hecho de que se pueda o no se pueda comprar votos? Ciertamente uno debería de reflexionar el hecho procedimental y el hecho de fondo. El hecho procedimental no varía el hecho de fondo. ¿Y por qué no varía? Porque si una persona quiere emitir un voto al que le han inducido con un pago en bienes o en especies, aunque tenga que hacerlo en persona 3 veces, es una pequeña molestia. Una pequeña molestia que única y exclusivamente está asociado al hecho procedimental. Pero si una persona quiere tratar de evitar la venta del derecho al voto, el tratar de imponer el DNI o huellas dactilares o un reconocimiento por ADN, da igual, la voluntad expresada de comprar o vender será exactamente la misma que cuando se ha intentado contraponer la reventa, saliendo el asunto de quiero vender un bolivic y de regalo, de largo, 2 entradas para el partido del domingo. ¿Cómo impides salidas de pata de banco como esta para tratar de impedir la reventa de billetes? Quizá la única manera que puedas hacerlo es con un elemento ligado al DNI en la entrada de los partidos de fútbol. Que solamente puedas comprar una entrada, la tuya, y ligada a tu DNI. Pero igual colisiona con derechos y libertades, tal vez. Llámeme loco. Lo mismo, tal vez, pueda colisionar con derechos y libertades poner un sistema garantista procedimental respecto al derecho al voto en el voto por correo. Como diría mi querido amigo Artemio Suárez Herrera, ¿y el voto telemático? Como decía, está en sordina en cuanto a la posibilidad de penetración de marcos generales como Cambridge Analytica o la situación de 2016 con los rusos en Estados Unidos o el intento de penetración en otras elecciones. Por lo tanto, se tiende a pensar que el voto presencial es todavía el garante de un marco general. Pero ¿y si es un pensamiento inducido? Lo mismo que ahora se trata de inducir el hecho de que ese voto por correo pueda estar contaminado. ¿Para qué? ¿Para tratar de anularlo en global? ¿Sería justo o súper injusto el hecho de eliminar el voto por correo por el mero hecho de tener la sospecha de que a uno en ese proceso de reflexión, cuando tiene el sobre marrón, le han dicho, oye, si votas a este, 500 euros? O pensar que hay determinados grupos que coleccionan sobres marrones y luego los venden al por mayor,
con lo cual, como cualquiera puede ir con el sobre marrón, aunque sea por más de uno, a correos para tramitar la última instancia antes de llegar a correos, de correos a la mesa electoral el domingo de las elecciones. Si uno se pone conspiranoico, puede llegar a conclusiones de todo tipo. Y es lo último que hay que hacer. Y lo mismo, hay que tratar de tener cabeza y sentido común. Y tratar de facilitar las cosas en vez de joder al personal. Porque el votante es el dueño. Es el accionista de las instituciones del Estado. Y en esta junta de accionistas hay que tratar de ayudar y no de obstaculizar. El debate procedimental yo creo que es absurdo, más allá de un mínimo garantista a la hora de establecer que se garantice, valga la redundancia, de que la persona que quiere votar, el que quiera hacerlo por correo, sea la persona que se es identificarla, para que no haya equívocos. Y por supuesto, cuando alguien ha echado la primera instancia, da igual que no lleve el sobre marrón o lo lleve, esa persona ya no puede votar en presencial. Por tanto, ciertamente se tiene que evitar cualquier posibilidad de voto doble. De la persona trate de votar por correo y antes de la llegada de la papeleta haya emitido el sobre a primera hora de la mañana. Por tanto, ciertamente estas cosas pueden tener incluso mayor peligro, porque por ejemplo pasaron en el año 1918 en Irlanda. Estamos hablando de otra época, pero ciertamente si nos ponemos tontorrones, las cosas pueden pasar de mil maneras y por lo tanto uno ha de tratar de ser solvente y tratar de buscar e identificar las causas de las cosas y tratar de paliarlas, no tirando como escopeta a mosquitos, escopeta de elefantes para cazar mosquitos, sino tratar de ser ajustados y finos para que nunca haya pago de justos por pecadores. En fin, que los partidos. Sin más, es que ricasco, a Jurberobat. Betigelpean.